estoy grabando, así que vamos a arrancar a grabar. Entonces, digo, ustedes después, el autor cuando termina este paper, que es súper breve, hace un poco una crítica a sus herramientas, digamos, metodológicas y que usa en el análisis, o sea, cuáles son las variables que toma, cuáles son las ventanas de tiempo, etc. Y en ese sentido, después también yo les voy a mostrar algunos papers, quizás un poco más actuales, donde en realidad, como en todo, cuando se analiza esto, no sé si como en todo, pero como en muchos casos de todo lo que analizamos, hay un montón de resultados que no son obviamente concluyentes, pero sí, bueno, estos resultados de que quizás critican una medida que es tan difundida pueden hacernos pensar en, bueno, cómo se podría mejorar o cómo se podría cambiar esto. Entonces, obviamente el paper parte, digamos, la motivación es siempre la misma. Decimos que el sistema de patentes y de propiedad intelectual en general lo que ayuda es a motivar la innovación por parte de los privados, que tiene todos estos problemas que nosotros abordamos en la clase anterior, básicamente los problemas de indivisibilidad, los problemas de apropiabilidad, los problemas de incertidumbre, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, básicamente, la pregunta que se va a hacer y que va a intentar responder es, bueno, si se generan cambios que implican una mayor protección desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿va a haber mayor innovación? Esa es un poco la pregunta que va a tratar de responder, y para hacerlo, de lo que se va a valer son de dos cosas. Por un lado, va a tomar como medida de que se genere más innovación un mayor pedido de patentes, que eso ya de por sí podría ser criticable, digamos. En realidad va a tomar eso y también va a tomar una medida vinculada con el pedido de patentes, en cierto sentido ajustado tanto en el tiempo dentro de un mismo país, como también vinculado a un ajuste por una especie de momento histórico comparado con otros países. Y por el otro lado, de lo que se va a valer también son de evaluar los cambios en las diferentes políticas de patentes de los países a lo largo del tiempo, ¿sí? Gran parte de su análisis lo va a hacer con Gran Bretaña. ¿Por qué? Básicamente porque tiene una política relativamente estable, pero sobre todo porque hay mucha información disponible, ¿sí? O sea, como dice acá, hay información que se publica consistentemente desde 1884 en este tema, versus otros países donde probablemente ese no es el caso. Entonces, se va a centrar en los 60 países con PBI más alto, sí, en 1997, y va a analizar 150 años de datos, vinculados a evaluar, ¿sí?, las publicaciones que hacen las oficinas de patentes de los países, a la vez que lo que va a hacer es dividir cómo impactan esos cambios en las políticas de patentes sobre los residentes y los no residentes, en particular las empresas, digamos, residentes del país y las no. Lo primero que va a ser identificar, ¿sí? O sea, identificar, ay, perdón, un segundo que no me deja admitir gente, ya está. Eventos donde efectivamente haya habido un cambio en el sistema de patentes, ¿sí? Y los va a identificar en diferentes países, en particular en 51 de los 60 países analizados va a encontrar que hubo un cambio, ¿sí? Esto es un poco cómo cambian a lo largo del tiempo, ¿sí? Los cambios que hubo en las políticas de patentes. Fíjense que obviamente van a estar súper sesgados por el momento histórico, en particular eso va a ser un tema en el análisis que hace el autor, porque básicamente no es lo mismo los cambios que hubo en las políticas de patentes en la posguerra que lo que hubo durante la guerra, ¿sí? Donde quizás naturalmente esto no era tan importante. Entonces, lo que hace es un análisis minucioso, ¿sí? Tratando de dilucidar si los cambios que se implementaron fueron en favor, digamos, de una mayor protección. Va a encontrar que el 64% de los cambios incrementaron la protección que había de las patentes, un 24% las redujo y en un 12% de los casos fue ambiguo el resultado. Entonces, resultado sencillo a priori encuentra que en el caso de Gran Bretaña, si se aumenta la protección, se registran aumentos en el pedido de patentes, tanto para empresas británicas como para empresas extranjeras. Ahora, eso que yo les decía que no estaría
fijándose en qué sucede con el momento histórico, bueno, es un poco lo que dice acá, ¿sí? No controlar por la propensión a buscar patentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay momentos históricos donde obviamente la caída en el nivel de actividad también genera caídas en cuestiones asociadas como puede ser la innovación o el pedido de patentes, ¿sí? Ok. ¿Hasta acá alguna consulta? No, tomo un sorbito de agua. Entonces, lo que voy a intentar hacer es, bueno, esto que ve, sencillamente, y ver si se podría traducir, digamos, de alguna forma empírica un poco más sofisticada, ¿sí? Ver si efectivamente puede medir que fue ese aumento en la protección lo que generó que se pidan más patentes, que podría pensarse como una medida vinculada con la innovación. En particular, para eso lo que va a hacer es computar ¿sí? esta diferencia ajustada. En particular, va a tomar un intervalo de años para el mismo país, es decir, va a mirar las aplicaciones 2 años antes y 2 años después. Y también lo que va a mirar es lo que sucede en otros países. Y va a construir un índice mirando países donde hay datos suficientes, pero también dejando de lado algunos países donde los resultados son muy particulares. Tal es el caso de Argentina, donde no hubo cambios en las patentes, o el caso de Estados Unidos, donde sí fueron muy sustanciales. Y esos los deja de lado para hacer la medición. De vuelta, elecciones metodológicas, dejo a criterio de ustedes cómo las evalúa cada uno. Entonces, este es un poco sí el índice que va a mirar, básicamente donde mire cuáles son las aplicaciones de patentes, la gente que efectivamente está pidiendo patentes 2 años después de que se implementó la medida, esta medida que cambiaba, digamos, la política de patentes, versus 2 años antes en ese mismo país, y después ajustado por cómo varió este índice, que lo que mira es los pedidos de aplicaciones de patentes en países con datos para más o menos esos mismos años, ¿sí? Bueno, acá están las tablas, ¿sí? Miremos un poco esto. Acá tenemos el año 0, ¿sí? Es decir, cuando se genera este cambio en la política de patentes, lo que podemos ver es que, bueno, o sea, en este gráfico nosotros vemos que efectivamente hay un aumento en las aplicaciones de patentes para lo que son empresas extranjeras. Resultaría claro, pero en realidad también podemos decir, bueno, pero este cambio se venía dando desde antes, ¿sí? Quizás no es el cambio en la política lo que generó esto. Y por el otro lado, para las empresas que son locales, ¿sí? Se genera que hubo un pequeño aumento un poco antes del cambio y que después caen. Entonces, pareciera no ser tan, tan obvio el resultado de bueno, tenemos en cada país un sistema de patentes porque eso es lo que genera innovación. Pareciera no ser tan obvio ese resultado, ¿sí? Entonces, bueno, esto un poco resume ¿sí? Lo que estábamos diciendo, o sea, lo que mira es, bueno, efectivamente hubo un aumento de la protección. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Pareciera que son diferentes, digamos, los resultados entre empresas domésticas y empresas extranjeras. Y, digamos, yendo un poco a este resultado, ¿sí? A lo que sucede antes del 0, tanto para empresas domésticas como para empresas extranjeras, bueno, lo que el autor, digamos, puede plantear como una posible situación que generaría esto es que en realidad cuando se generan este tipo de medidas no son medidas que salen de la nada, que nunca se tuvieron en cuenta, digamos, sino que por el contrario son medidas de las que se viene hablando hace ya unos varios años y que en tal sentido podrían ser anticipadas por las empresas y dar ese tipo de resultados, ¿sí? Bien, intentando, digamos, darle un poco más de sentido econométrico, lo que va también a hacer el autor es evaluar, acá sí para el caso de Gran Bretaña, entiendo que por una cuestión de datos, econométricamente a partir de un análisis de regresión, bueno, qué es lo que pasa con el crecimiento de las patentes, evaluando algunas variables como pueden ser una dummy de cada cambio de patente, en la política de patentes, ¿sí? Si fue o no
si aumentó o no la protección, perdón, no me salía la traducción. Y por el otro lado, qué tan fuerte era, digamos, la protección antes de ese cambio en la política de patentes, si era fuerte, si era más débil, etcétera, y evaluar también la interacción entre estas dos medidas. En particular, obviamente, bueno, también va a controlar por otro tipo de cuestiones, ¿sí? Como puede ser conflicto en el territorio, cambios en las fronteras, etcétera, un poco para sacarse de encima, o intentarlo al menos, esto que habíamos charlado antes, de, bueno, la propensión a buscar patentes o no, de acuerdo a algunas cuestiones más macro y quizás no tan vinculadas solamente con la política de patentes. Entonces, ¿qué es lo que encontraría? Bueno, lo que pareciera haber es efectivamente un efecto positivo, ¿sí? En el caso de que si hay una medida que aumenta la protección, bueno, efectivamente se van a pedir más patentes. Pero la interacción entre este nuevo cambio en las políticas y si era o no fuerte la política de protección de patentes antes, va a ser negativa. Entonces, ¿qué podría dar esto como resultado? ¿Qué podríamos pensar? Bueno, que estos cambios sí pueden ser menos efectivos cuando la protección ya era fuerte. Entonces, digamos, pareciera no haber en los resultados que encuentra el autor, sobre todo a partir de este análisis que hace con ese índice que construye, un efecto positivo en se fortalecen las leyes de patentes, aumenta la innovación, ¿sí? Ahora, posibles resultados, posibles explicaciones de eso, bueno, o sea, la que él plantea y en la que probablemente muchos de ustedes estén de acuerdo, sí es esto de que podría no ser la variable utilizada la mejor variable para efectivamente analizar la innovación, ¿sí? También, bueno, uno podría pensar que se están analizando series relativamente cortas y que podría pensarse en ver alguna ventana de tiempo distinta, o tomar a otros controles, o que quizás efectivamente lo que esté pasando es lo que mucha de esta literatura intenta proponer, digamos, que es que quizás la política de patentes no es tan buena para fomentar la innovación como se había pensado originalmente, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Ok, entiendo que no, entonces pasamos, sí, un poco acá. Paso un poco las primeras slides, vamos a arrancar de las 5 por el hecho de que tienen un poco una introducción que ya hicimos. Entonces, estos autores, básicamente Boldrin y Levin, van a sacar dos papers, uno que se llama el caso contra la propiedad intelectual y el otro es el caso contra las patentes, donde básicamente van a estar muy en contra del sistema de patentes, al menos del sistema de patentes como existe hoy en día, ¿sí? O sea, ellos no es que proponen sacar las patentes y que no haya nada, porque efectivamente parten de la base, digamos, de que efectivamente hay algo que hay que proteger, que tiene que ver con que si no se les da algún tipo de garantías a los que hacen la innovación, posiblemente después se generen problemas, como ya vimos la clase pasada, ¿sí? En esto vinculado con problemas de incertidumbre, problemas de apropiabilidad, etc. Y en tal sentido ellos creen que la propiedad intelectual debe ser protegida, pero de la misma forma que debe ser protegida la propiedad privada, ¿sí? Donde lo que se le da es derecho, digamos, de ser dueño de esas ideas, pero acá lo que ellos argumentan es que en realidad hoy en día, como está el sistema de patentes, lo que se está haciendo es derecho, se le está dando a las empresas el derecho de regular el uso sobre esas ideas. Y lo que se está generando es monopolios intelectuales que, según los autores, van a ser socialmente ineficientes desde diversos puntos de vista, así que van a generar costos para la sociedad demasiado altos quizás y que podría pensarse en otras opciones. Entonces, esto que ellos van a llamar como el downstream licensing, ¿sí? Que se vincula con esta posibilidad que van a tener las empresas de regular el uso sobre sus ideas, obviamente parte de esta idea
de que las empresas que generan la innovación tienen un costo hundido que si se genera, digamos, una vez que la idea se hace pública, como vimos la clase pasada, y se va a un esquema de competencia perfecta donde costo marginal igual a precio, no hay forma de que estas empresas puedan recuperar esos costos hundidos, sumado a otros problemas, digamos, como la cuestión de la indivisibilidad, que efectivamente ellos argumentan que no está suficientemente estudiado hoy en día. Entonces, ideas, digamos, alternativas. Bueno, acá ellos plantean un sistema de recompensas. Nosotros hablamos un poco la semana pasada, también van a hablar de lo que también charlamos, ¿sí? Vinculado con qué es lo que sucede cuando se puede mantener el secreto. Y después yo les voy a mencionar otro paper por si tienen interés en leer, bueno, cuáles son las alternativas de las que se habla quizás hoy en día. Entonces, ¿de qué costos sociales están hablando los autores? Bueno, obviamente de todos los costos vinculados a lo legal, ¿sí? O sea, son particularmente sectores donde lo legal va a terminar siendo súper importante, donde hay un montón de abogados especializados en esto, y donde en particular, en el caso de Estados Unidos, que tiene una corte especial para patentes, creo que esto está en una slide después, pero no importa, muchos de esos digamos, jueces que están hoy en la Corte de Patente, antes eran abogados que trabajaban para las firmas que efectivamente son las que se encargan de hacer muchos de los litigios por las patentes. Entonces, probablemente haya problemas de captura interesantes. Además de, bueno, cuestiones vinculadas con, obviamente, hablar de términos de bienestar, ¿sí? De qué es lo que efectivamente si se genera o no competencia, de si hay nueva innovación o no hay nueva innovación, y sobre todo de cuáles son los precios, digamos, que se está pagando por los productos en términos de la sociedad. Y obviamente una valoración, una de las notas de The Economist que les voy a pasar, decía, bueno, ¿cuánto se pagó en términos de patentes, digamos, o por las patentes por medicamentos en Estados Unidos no sé en qué año? Y realmente son cifras millonarias que hacen que, bueno, por lo menos pensemos, ¿está esto bien? No, y ¿habría esta misma generación, por ejemplo, de medicamentos si no estuvieran las patentes? Bueno, en ese artículo, digamos, se citaba el caso de que en realidad, por ejemplo, muchas de las innovaciones en términos de medicamentos se han hecho en Alemania, cuya política de patentes antes de los años 70 era sobre algunos aspectos en particular de la cadena, digamos, de producción de los medicamentos, y no sobre todo, versus Gran Bretaña, que tenía una política mucho más estable y mucho más, digamos, protectora de la propiedad intelectual sobre el mercado farmacéutico. Entonces, bueno, los autores lo que plantean es lo absurdo de un montón de situaciones a las que se termina llegando con todo esto, ¿sí? O sea, básicamente que eventualmente, digo, estamos hablando de 2002, la música pirata era algo que sucedía en esa época, entonces en ese sentido, bueno, ellos plantean que incluso se podría pensar o que se podría llegar a algo tan loco como prohibir las computadoras para evitar que la gente descargue música. Y lo grave de si esto termina escalando sobre algunos aspectos más claves, ¿sí? En particular, yo creo que en este sentido también es toda la discusión que se dio a finales del año pasado y a principios de este año sobre las patentes y las vacunas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede también? Básicamente que va a haber un montón de empresas a las que estos autores van a llamar como patent trolls, digamos, y que son las empresas que en general son empresas que fueron grandes y que en algún momento se hicieron de un montón de patentes y que hoy en día probablemente no innovan o producen poco incluso, básicamente lo que hacen es litigar todo el tiempo y sobrevivir en algún punto a partir de esas patentes. Y un montón de otras empresas que se aprovechan de eso, digamos, de la política de patentes existente y presentan ideas que son poco originales, pero se quedan con las patentes y eso termina generando, digamos, mayores problemas en los diferentes mercados, porque básicamente lo que se está haciendo es no generar innovación, no generar competencia y hacer que en muchos mercados sean cada vez más cerrados por el hecho que tienen
barreras a la entrada, ¿sí? Básicamente acá ellos lo que citan es un paper donde lo que se dice es que muchas veces en empresas, por ejemplo, de tecnología, lo que sucede es que, a diferencia de esto que se genera con las patentes, la innovación surge de un poco lo que habíamos charlado, ¿sí? De esta especie de clustering, digamos, entre empresas que ya están y empresas nuevas a partir de cooperación entre ellas, ¿sí? Donde hay innovación también cuando, o sea, muchas veces lo que se genera termina sucediendo que el que termina teniendo más share de mercado no tiene muchas veces que ver con la patente o no, sino que se vincula a veces en un primer momento con el hecho de mover primero, ¿sí? O sea, creo que acá uno de los casos que está, bueno, está 2 slides más adelante, pero lo digo ahora, básicamente el caso de los iPhones, sí, o sea, el primer iPhone sale en 2007, y su primer competidor relativamente serio va a salir un año y medio después, ¿sí? Y eso ya le dio 5 millones de iPhones de ventaja para el momento en el que efectivamente sale un competidor que medianamente tenía las mismas prestaciones. Obviamente va a haber otros casos, ¿sí? El iPad es un caso donde también sucede lo mismo. Pero nuevamente lo que va a pasar es que cuando las empresas llegan a la madurez, como ya charlamos, muchas veces las patentes resultan el caso, resultan la forma de protegerse. En particular, el caso de Microsoft, digamos, como está acá también el de Texas Instruments, que era una empresa de calculadoras, básicamente, que no puede hacer el pasaje a las PC. Microsoft tampoco hace muy bien, si bien salió el Windows Phone o algo así en algún momento, no hace muy bien el pasaje a los celulares, ¿sí? A los smartphones. Y en particular, en el caso de Android, por ejemplo, Microsoft le impuso una patente, o sea, o le hizo pagar por el hecho de que los celulares Android tenían una aplicación muy similar, o que Microsoft consideraba que copiaba a la agenda de Windows, digamos, de Microsoft. Y entonces, en ese sentido, uno podría pensar, esa agenda que tenía un sistema operativo Windows, ¿es efectivamente innovación? ¿Es algo sobre lo que tendría que haber una patente? Que nos lleva un poco a pensar esto de, ¿dónde está el límite de qué cosas se pueden patentar y qué cosas no? Y que es quizás demasiado finito en ese sentido. Esto es lo de los secretos, ahora vuelvo a esto, sí, pero un poco en ese mismo sentido. Está, bueno, esto que ya charlamos de Microsoft, sí, pero también el caso de Texas Instruments, acá no lo había visto, que como decía, bueno, hizo un poco lo mismo, sí, pero en un periodo anterior, y básicamente al no poder dar el salto hacia las PC, de vuelta intentó con las patentes, siendo un problema adicional el hecho de lo sencillo y lo barato que es tener una patente, porque si quizás vemos el número, digamos, $40.000 en Estados Unidos, quizás no parece poco dinero para una persona en particular, para estas compañías y para estas cuestiones multimillonarias muchas veces es un costo suficientemente bajo como para pedir patentes por cualquier cosa. Entonces, básicamente, como ya habíamos charlado la clase pasada, podría haber innovación si no hubiera políticas públicas, si no hubiera premios por una innovación, si no hubiera patentes, si no hubiera, digamos, inversión pública en investigación y desarrollo. Probablemente sí, pero ¿cuál sería, digamos, los procesos tecnológicos, cuáles serían las innovaciones que se harían? Bueno, como ya habíamos charlado, algo muy posible sería que aquellos casos donde se puede efectivamente mantener el secreto, ¿sí? Y eso obviamente generaría un proceso tecnológico sesgado desde el punto de vista histórico, y que es un poco lo que pasaba en el siglo XIX con las innovaciones que se producían en las ferias universales, en las exposiciones universales, y que muchas veces lo que se exponía era donde
se podía mantener el secreto. Y acá lo que también es relevante es que en realidad si hoy en día la patente tiene una determinada duración, pero el secreto se puede mantener por más tiempo, bueno, probablemente esa idea no se patente, ¿sí? Porque convenga mantener el secreto. Hubo, digamos, acá hay algunos ejemplos, digamos, de gente que hizo quizás pequeñas innovaciones y lo que hizo fue mantener el secreto porque era lo que les convenía y cómo eso también impacta sobre el proceso tecnológico y el proceso de desarrollo de la innovación en un sector en particular. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ok, entiendo que no, entonces... algunos sectores obviamente son mucho más sensibles a esto, sí, obviamente como yo decía, la industria farmacéutica en su totalidad es un sector donde en muchos de los países es el que tiene más patentes dentro de los diferentes sectores. También la industria automotriz es otro sector relevante porque los costos hundidos son probablemente mucho más grandes que en otros sectores. Y en ese sentido, las empresas, digamos, pueden tomar diferentes caminos, digamos, para intentar protegerse de todo esto, ¿sí? En particular, en el caso de la industria automotriz, acá lo que se plantea es, bueno, compartir costos, digamos, con el hecho de las joint ventures, que son súper comunes en este tipo de industrias. Acá, en el caso de las drogas, lo que plantean los autores es, bueno, ¿qué pasaría si en realidad no hacemos la patente sobre todo, sino que hacemos la patente sobre una parte en particular? Los autores lo que dicen es que una vez que el problema, digamos, con la industria farmacéutica tiene que ver con mantener, digamos, la eficacia. O sea, comprobar la eficacia, ¿sí? De la droga, no con otras cosas. Entonces, bueno, evaluar si efectivamente se tendría que mantener sobre todo o sobre algunos aspectos, como les decía, el caso de Gran Bretaña, el caso de Gran Bretaña versus Alemania en los 70, quizás podría dar un poco de idea por este lado, ¿sí? Ellos plantean que un sistema de recompensas, de vuelta vuelven a esta idea medio schumpeteriana, podría ser superior al actual. Nosotros igualmente ya charlamos un poco de los problemas que también tiene el sistema de recompensas y que también podría llevar a problemas de, por ejemplo, sobreproducción en algunos tipos de innovaciones que se sabe que van a ser exitosas versus al no estarle dando nada que, digamos, le saque el riesgo, posiblemente haya un montón de innovaciones que no se lleven a cabo. Entonces, acá, digamos, pasamos, ¿sí? De estas últimas slides ya eran el paper de 2012, donde si bien los autores siguen con la misma línea, lo que van a plantear es un poco, bueno, argumentos más teóricos, ¿sí? En términos de teoría de juegos, de efectivamente mostrar que las patentes pueden llevar a una situación peor. En particular, ellos lo que hablan es que todo esto genera un proceso de estancamiento tecnológico. En algunos sectores lo que se vio fue, bueno, en una primera etapa hay una entrada masiva, digamos, grande de firmas, donde lo que termina importando tiene que ver con efectivamente llevar los productos al mercado, que salgan cuanto antes por esto de la ventaja que tiene el que mueve primero, y tratar de reducir de diferentes maneras los costos, ¿sí? Pero esto con una demanda, sí, que tiene una alta elasticidad de precio y que con un mercado que quizás todavía no está totalmente desarrollado. Una vez que la demanda se va estabilizando y se hace cada vez más inelástica, lo que va a pasar es, bueno, se van a ir reduciendo los incentivos que tienen las firmas a innovar y lo que va a pasar es, bueno, va a haber incentivos quizás a que las firmas más grandes sean las que se queden. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ahora vuelvo a esto que es un poco más de lo mismo, ¿sí? Pero lo que ellos van a plantear es, bueno, ¿en qué sentido estamos seguros que el sistema de patentes genera innovación? Plantean un modelo súper sencillo, ¿sí? Donde consideran que R mayúscula son efectivamente los beneficios de si una empresa entra a un mercado, produce e innova si está sola.
solamente va a considerar un mercado sencillo, oligopolio, digamos, donde hay una empresa o dos empresas que entran al mercado. Si las dos empresas entran al mercado, lo que se lleva cada una es R minúscula en lugar de R mayúscula, ¿sí? Y cada una por entrar no es que se lleva R como beneficios netos, sino que va a tener que afrontar, digamos, sus costos que van a ser C. Digamos, para que el resultado no sea trivial, vamos a suponer que R mayúscula es mayor a C, podría R minúscula no ser mayor a C y eso generar diferentes situaciones, ¿sí? En particular, ahora volvemos a esto que es el caso con patentes. Nosotros lo que vamos a tener es que si no hay patentes, los beneficios van a ser estos, ¿sí? Si ambas entran al mercado e innovan, cada una se queda con R minúscula de beneficios, menos los costos que debe afrontar, y esto para las dos firmas. Versus, si innova una sola, obviamente la que no innova se va a quedar con 0, y la que sí lo hace se va a quedar con R mayúscula menos C. Lo mismo acá, y obviamente si ninguna entra al mercado, si ninguna innova, cada una se va a llevar 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer una empresa? Bueno, juego sencillo de 2x2, estrategias puras, ¿sí? Entonces, lo que va a mirar es, bueno, dado que la otra innovó, ¿a mí me conviene innovar o no innovar? Si yo innovo, dado que la otra también lo hizo, me voy a llevar R menos C. Si no innovo, dado que la otra sí lo hizo, me voy a llevar 0. Y así para las dos firmas. Entonces, se van a generar situaciones diferentes según R menos C sea mayor o menor a 0, ¿sí? En particular, si es mayor a 0, R menos C, lo que va a suceder es que en estrategias puras vamos a tener como equilibrio, ¿sí? Este equilibrio donde ambas firmas innovan, les conviene, dado que la otra innovó, también innovar, y si la otra no innovara, también les convendría innovar, ¿sí? Entonces es una estrategia dominante, ambas entran, ambas innovan. Mientras que si R menos C es menor a 0, ¿sí? En la situación, supongamos, la firma 1 innovó, bueno, la firma 2 mira que si innova se queda con R menos C, R minúscula, si no innova se queda con 0, como 0 es mayor a R menos C minúscula, no innova, si la otra no innovó, si ella sí lo hace, se queda con R mayúscula menos C, que es mayor a 0, si no lo hace, se queda con 0, le conviene innovar, ¿sí? Y esto para ambas firmas es completamente simétrico, entonces lo que vamos a tener es dos equilibrios en estrategias puras, donde entra una firma y no entra la otra. Digamos, entonces, en resumen, si en este mercado, en una cuestión súper sencilla, teórica, nosotros tenemos que no hay patentes, bueno, según sea esta resta, digamos, esta diferencia, podemos tener o que las dos innoven, o al menos nos garantizamos que probablemente una lo haga, ¿sí? Con probabilidad positiva va a haber innovación. ¿Dudas con esto hasta acá, de esto que dije? Ok, asumo que no. ¿Qué es lo que pasa si nosotros en este mercado, en esta situación, introducimos las patentes? ¿Sí? Básicamente lo que vamos a tener es esto que diste acá, donde, ¿cómo va a operar la patente en este mercado? Bueno, lo que vamos a tener es que si la firma que es poseedora de la patente no opera, se va a quedar con parte de los beneficios de la que sí lo hace. Y eso se va a medir, digamos, en términos de este parámetro, creo que esta es la letra griega phi, si no es, corríjanme, donde sería el market share, sí, que se queda la empresa que no produce y que hace uso de su patente. Pero, como dijimos, para que eso suceda, digamos, tiene que haber innovación por parte de la otra, que efectivamente haya alguien produciendo en ese mercado. Obviamente, si ninguna de las dos produce, si ninguna de las dos innova, se van a quedar ambas con 0. Para que no sea todo completamente ridículo, digamos, vamos a suponer que obviamente el market share que se queda la empresa que no está produciendo y que solamente hace uso de la patente es menos de la mitad, ¿sí? O por lo menos como máximo la mitad, ¿sí? Esto, digamos, es este sentido de patent troll que van a suponer los autores. Entonces, ahora vamos a ir viendo que se van a producir distintos casos. En particular, si las dos innovan o si ninguna innova, nada nuevo, ¿sí? Si las dos innovan, las dos van a quedarse con R minúscula menos C, porque eso no cambió ni los beneficios que obtienen las firmas, ni los costos si las firmas producen. Y si ninguna innova, como dijimos, tampoco la otra firma
va a poder detentar del uso de una patente porque no existe tal cuestión, entonces se van a quedar ambas con 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa si una firma innova y la otra no? La que efectivamente innova se va a quedar con que efectivamente va a tener que asumir todos los costos, ¿sí? El hecho de que ella entre al mercado y produzca va a hacer que tenga que pagar los costos C. Y de los beneficios, R mayúscula, que obtiene por producir, solamente se va a quedar con una proporción 1 menos phi, mayor a un medio, digamos, pero que no son los totales, digamos, respecto de esta situación, por el hecho de que lo restante de eso se lo va a tener que pagar a la otra firma en materia, digamos, de patente. ¿Y qué es lo que va a pasar con la otra firma? Bueno, nosotros lo que teníamos era que si no producía, se quedaba con 0, ahora si no produce, se va a quedar con parte del mercado sin pagar ninguno de los costos, ¿sí? Se va a quedar con phi por R, es decir, una proporción menor o igual a un medio de los beneficios, digamos, de entrar a este mercado sin tener que asumir, digamos, ningún costo. ¿Hasta acá alguna duda? Okay. Yo entiendo que no, cualquier cosa como siempre me frenan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Bueno, se van a dar diferentes situaciones, ¿sí? En particular nosotros acá teníamos una única, digamos, disquisición que era si R menos C era mayor o igual a 0, ahora las firmas lo que están viendo es, bueno, R menos C en realidad minúscula, lo van a comparar con, bueno, dado que la otra innovó, ¿qué pasa si yo no innovo? Y en realidad ahora si yo no innovo no me quedo con 0 como antes, sino que con lo que me quedo es con la patente, ¿sí? En particular con phi por R, ¿sí? Entonces eso va a ser, digamos, en los diferentes casos, que obviamente van a ser 4, que vamos a mirar acá, la primera de las cuestiones que vamos a mirar cómo se da. Y lo otro que tenemos que mirar es qué es lo que pasa con la firma que efectivamente innova. Nosotros tenemos que, dado que la otra no innovó, si yo innovo, me quedo con una parte reducida del mercado, pero tengo que afrontar la totalidad de los costos. Mientras que si yo tampoco innovo, me quedo con 0. Bueno, entonces lo que tengo que mirar es si efectivamente este término es mayor o menor a 0. Si es mayor a 0, bueno, me va a convenir entrar dado que la otra no lo hizo, si no, me va a convenir no entrar. Entonces, digamos, más allá de que haya diferentes situaciones, ya lo que probablemente ustedes puedan tener en mente es que va a suceder en algún caso que quizás estemos peor. Si nosotros lo que teníamos era que en el caso sin patentes, bueno, si podía suceder que las dos entraran, sí, pero también podía suceder que con probabilidad positiva siempre iba a entrar una, ¿sí? En estrategias puras lo que teníamos era que los dos equilibrios era que una entraba. Entonces, ¿qué pasa si, dado que la otra innovó, a mí me conviene innovar respecto de quedarme con la patente, y dado que la otra no innovó, a mí me conviene innovar y no que no innove nadie, que es este primer caso? Bueno, lo que tenemos es que obviamente para ambas firmas, dada la simetría de esto, lo que va a convenir es innovar siempre. Es un poco lo mismo, sí, que el caso donde teníamos en el otro ejercicio, que ambas eran mayor a 0, ¿sí? Esto naturalmente es mayor a 0, por ende R menos C minúscula va a ser mayor a 0. En este caso el equilibrio no cambia, ¿sí? Ambas entran, ambas innovan, es estrategia dominante, no hay nada distinto acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede si van cambiando algo de esto? Por ejemplo, el segundo caso que está planteado acá, efectivamente, si la otra innovó, a mí me conviene también innovar y no quedarme con la patente. Pero si por el contrario la otra no innovó, dado lo que me cobra de patente, a mí en realidad me conviene no innovar porque es menor a 0 lo que obtendría como beneficio, dado lo mucho que le tengo que pagar de patente. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que vamos a tener dos equilibrios en estrategias puras, obviamente uno en mixtas, donde lo que va a suceder es que, o por un lado, las dos innovan, porque de vuelta, R menos C es mayor a phi por R mayúscula, o que en realidad ninguna innova, ¿sí? Porque si la otra no innovó, a mí lo que me conviene es no innovar. Entonces, acá tenemos una posibilidad nueva. Nosotros, en el caso sin patentes, bueno, al menos siempre una innovada, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que tenemos un equilibrio, digamos, malo, donde puede suceder que nadie innove, que nadie entre al mercado. Y eso vamos obviamente a pensar que es negativo para la sociedad, ese es el supuesto lógico que estamos haciendo. Una tercera posibilidad es que
además de que si la otra no innova, a mí me convenga no innovar, es que también si la otra innova, a mí me convenga no innovar. Es decir, que acá lo que estamos diciendo es que tenemos una estrategia dominante de que a nadie le convenga innovar, independientemente de lo que haga la otra firma, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a llegar como resultado al 0,0, ¿sí? Cosa que no sucedía cuando no teníamos sistema de patentes. Este caso es donde claramente estamos peor, ¿sí? Y el último caso es la situación donde si el otro no innova, a mí me conviene sí entrar, pero si el otro innovó, perdón, a mí me conviene digamos, detentar la patente y quedarme con eso y no afrontar los costos y la mitad del market share. Entonces, acá lo que va a pasar es que, bueno, vamos a tener un equilibrio donde una innova, la otra no, pero la otra, a diferencia de antes que se quedaba con 0, se queda con la patente. Ustedes me podrían decir, bueno, en este caso en realidad el 4 es similar al primero que habíamos visto acá, si R menos C era mayor a 0, en realidad es lo conveniente que solamente una de las firmas que sí, pero nosotros acá lo que estamos imponiendo sobre R menos C es una condición bastante más, digamos, más limitante, dado que esto es positivo, ¿sí? Si eventualmente es lo suficientemente grande, R mayúscula está dado, supongamos, pero si phi, que es un parámetro, digamos, de política, en algún punto es lo suficientemente grande, bueno, probablemente la condición que impongamos sobre este equilibrio donde ambas innovarían es lo suficientemente fuerte como para que esto se pueda dar. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, básicamente que nada bueno salió de las patentes, ¿sí? El caso este donde nosotros llegamos efectivamente a que la estrategia dominante es que ambas entren, no difiere, es más, en particular, es incluso un poquito más limitante que este caso acá donde ambas innovaban antes. En este segundo caso nosotros efectivamente se sigue cumpliendo lo primero, con lo cual en el equilibrio sin patentes también tendríamos que ambas innovarían. Lo que tenemos es que acá le pusimos ruido en el sentido de que tenemos un caso de un equilibrio malo donde ninguna innova. Ni que hablar del tercer caso donde efectivamente ninguna innova. Y en el cuarto, que como decíamos, se puede asemejar a este primero de acá, bueno, de vuelta, le estamos poniendo una condición mucho más limitante para que esto se pueda dar, ¿sí? ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok, entonces, bueno, los autores que ya tienen un poco de experiencia, digamos, o sea, ya cuando escriben este paper hacía por lo menos 10 años que venían hablando de esto, sí, o sea, también denuncian esto un poco que habíamos charlado de que de los 8 jueces de la Corte que hay en Estados Unidos, la Corte de Patentes, 3 antes estaban vinculados con las empresas que muchas veces litigan en esas cortes, y cómo eso obviamente puede generar algún tipo de cuestión quizás no tan imparcial. Por el otro lado, hacen referencia a algunos ejemplos que son completamente ridículos, ¿sí? O sea, por el lado, por este ejemplo de Amazon, ¿sí? Si ustedes se fijan en la página de Amazon, tienen el carrito de compras que es con un solo clic. Básicamente, vos haces clic ahí y lo compraste, porque ya están todos tus datos de la tarjeta, de lo que sea, y eso es algo que puso Amazon y sobre lo que Amazon pidió una patente que les fue otorgada. Entonces, cualquier página que hoy en día quisiera poner eso de que con un solo clic compres las cosas, bueno, le tiene que pagar una patente a Amazon. Entonces, lo que los autores dicen es, bueno, estamos hablando realmente de innovación, eso es algo innovador que genera que, digamos, el mundo sea mejor, que haya una baja en los costos sociales de producción, etcétera, o ya estamos hablando de patentar cualquier cosa. Y es un poco en ese sentido, sí, que sus opiniones van a ir, ¿sí? Ellos también van a argumentar en algún punto que en realidad las patentes lo que van a generar no es innovación, sino más patentes, ¿sí? Un poco vinculado con lo que ya habíamos charlado en el trabajo de Lerner. En lo que es productividad, ellos muestran sí, estas estadísticas, donde vemos que si tomáramos una regresión lineal, digamos, de la nube de puntos, la relación es súper débil. Probablemente si uno hace regresiones, no haya muchas estrellitas de que sea efectivamente algo significativo, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles van a ser sus recomendaciones? Bueno, un poco las obvias, ¿sí? O sea, en algún punto esto de, bueno, limitar esto de qué se puede patentar y qué no, o sea, terminar con que cualquier cosa se pueda patentar, lo cual parece lógico. Evaluar qué es lo que sucede también con los acuerdos de libre comercio. Esto es algo relevante, digamos, hoy en día, es algo de lo que se habla, todo lo que se vincula con propiedad intelectual, probablemente sea en algunos acuerdos de libre comercio uno de los puntos más importantes, más interesantes para algunos países, donde se mira qué se liberaliza, qué no, qué se establece en esos puntos. Y también lo que ellos dicen es, bueno, o sea, evaluar cada sector quizás teniendo en cuenta sus diferencias entre sí, entendiendo quizás que no es lo mismo el sector de la farmacéutica que la industria automotriz, que el carrito de Amazon, ¿sí? Un poco van en ese sentido. Y también evaluar quizás un poco mejor la cuestión de la indivisibilidad, de la competencia, evaluar cuáles son los costos que hay, cuáles son los beneficios que se pueden apropiar o no, y un poco el caso por caso, ¿sí? O sea, obviamente que parece lógico todo esto, después también queda en un poco la regulación y en ver cómo se puede implementar todo esto, porque de vuelta uno de los argumentos que plantean los autores es que todo esto lleva muchísimos costos de monitoreo. Ok, probablemente hacer un caso por caso también lleve a cuestiones bastante difíciles desde el punto de vista de la implementación de políticas, ¿sí? Bien, bueno, un poco esto era lo que habíamos dicho, sí, que es caro asegurar la eficiencia en lo que es medicamentos, pero no la seguridad, y entonces quizás implementar medidas diferenciales. A diferencia de esto, en los últimos años, ¿sí? Si ustedes estuvieron quizás mirando, hay algunos países que se han hecho medio, no paraísos fiscales, pero sí muy atractivos para empresas de algunos sectores, donde obviamente las patentes son importantes, obviamente vinculados con cuestiones de software, etcétera, donde ya no se llevan a cabo solamente patentes, sino esto que se llama patent boxes, digamos, que si se fijan, tiene que ver como es un híbrido entre probablemente lo que ya vieron con Daniel de beneficios para las empresas en términos de incentivos fiscales de diferentes tipos, sumado a las patentes, ¿sí? Hay un libro de la OSD sobre buenas prácticas de imposición y de regulación que lo considera como prácticas impositivas dañinas. Y en algún punto es esto de que a los patent trolls, digamos, les da el doble beneficio, no solo que no innovan ni se quedan con la patente, sino que además les da estos beneficios en términos de beneficios fiscales, ¿sí? Algunas, bueno, tienen algún mecanismo que quizás podría ser un poco más sano y que les da mayores requerimientos para efectivamente otorgarles la patente y otorgarles los diferentes beneficios. Quizás desde ese punto de vista, bueno, podría no ser tan malo, pero a priori no parecieran ser prácticas que estén buenas desde ese punto de vista. Bien. Con esto un poco termina esta parte, dejo de compartir un segundo y voy a reanudar la grabación y volver a compartir pantalla. Les pido disculpas que no llegué a pasar estas a látex. Sí, quizás puedo en el fin de semana las paso, pero si no, bueno, las subo en PowerPoint, tampoco me parece tan grave. Bien, entonces un poco lo que vamos a charlar es esto de integración económica, ¿sí? Mirando un poco los aspectos de eficiencia, en particular nada demasiado nuevo para ustedes, pero sobre todo esto de, bueno, mirar un poco por qué los aspectos los aspectos de equidad, los efectos que tiene la apertura hacia el comercio, la apertura hacia un socio comercial de un país, sobre cómo pega sobre la desigualdad. Entonces, acá, introducción súper sencilla. Sí, hoy en día es la Organización Mundial del Comercio la que básicamente rige todo lo que surge de, de comercio internacional entre los países. Como ya veníamos charlando, uno de los temas más discutidos hoy en día es el de la propiedad intelectual. Y en ese sentido, bueno, después les voy a compartir un paper que no terminé de leer, pero que me pareció interesante, título personal, si después lo quieren leer.
Sigue existiendo o existe hoy en día esto de la cláusula de la nación más favorecida, ¿sí? No voy a hacer hincapié en esto, ustedes ya lo saben, ya lo han visto 20 veces. Y nosotros sabemos que existen diferentes grados de integración entre los países, básicamente desde un acuerdo preferencial de comercio entre dos países, donde se ponen aranceles más bajos entre esos dos países para algunos tipos de bienes, hasta obviamente la unión monetaria, básicamente, digo, el ejemplo que todos tenemos en la cabeza, la Unión Europea en los países que comparten moneda también, además de un montón de organizaciones supranacionales, pero en el medio tenemos acuerdos de libre comercio, como hay un montón, pero el caso como emblemático, sí, de muchos años ya, es el caso del NAFTA, sí, donde básicamente lo que se hace es rebajar ya no para un grupo pequeño de bienes, sino para una cantidad importante de bienes, rebajar los aranceles y también sacar otras barreras no arancelarias que a veces termina siendo súper importante, ¿sí? Las cuestiones fitosanitarias, por ejemplo, para países donde las exportaciones de productos primarios son relevantes, como es el caso de Argentina, que le saquen alguna barrera fitosanitaria puede ser súper importante, ¿sí? En el medio podemos pasar por una unión aduanera, donde en cada uno de estos, como ustedes ya saben, sí lo que hacen es se van sumando a los anteriores, además de lo que ya se habló, digamos, en el Acuerdo de Libre Comercio, es establecer un arancel externo común, sí, sobre muchos o todo, o sea, idealmente todos los bienes, pero muchas son como uniones aduaneras perfectas donde lo que se establece sobre muchos bienes y algunos se quedan afuera por alguna cuestión particular de algunos países. Cuando ya sumamos el caso de los factores y la movilidad entre factores, estamos hablando ya de un mercado común, ¿sí? Además se hacen acuerdos sobre otras cuestiones, como pueden ser acuerdos ambientales, acuerdos de producción, u otras cosas. Estamos hablando de un mercado único, obviamente yendo al caso donde hay algún pacto fiscal y sobre algunas cuestiones monetarias, que ya estamos en el caso de una unión monetaria, ¿sí? Fui rápido, si alguno tiene alguna duda la vemos, pero fui rápido porque sé que esto ya lo deben haber visto 40 veces, ya no sé, digo, hasta puede que lo hayan visto en introducción, no sé, porque sé que lo ven un montón de veces. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Bueno, de que los países en algún punto lo que están haciendo es elegir un socio comercial, ¿sí? Que eso va a significar que a ese socio le van a cobrar un precio distinto a lo que le cobrarían, digamos, en términos de aranceles a otros países, y eso por ende repercute, ¿sí? En el mercado de uno o más bienes, según qué tan profunda y qué tan generalizado sea el acuerdo, ¿sí? En particular, veamos un mercado de un bien A, digamos un mercado bien genérico, a nivel doméstico, digamos, tenemos una oferta con pendiente naturalmente positiva, una demanda pendiente negativa. Si no hubiera comercio, estaríamos produciendo en un punto como este, con un precio bastante caro, digamos, si nosotros miramos el precio internacional, y una cantidad consumida mucho menor a lo que se haría si se vendiera al precio internacional, ¿sí? PM, digamos que sería el precio de las importaciones, lo tenemos por acá abajo, donde si eventualmente este país no pusiera ningún arancel, nosotros lo que tendríamos es que se produciría en este país esta cantidad y se consumiría por acá, donde la diferencia entre uno y otro naturalmente serían las importaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este mercado? Bueno, nosotros lo que vamos a suponer es que efectivamente se le pone un arancel, digamos, acá lo que se puso es, digamos, un per unit, pero tranquilamente podría pensarse como un ad valorem, donde hace que se consuma mucho menos, ¿sí? Se consume por acá arriba y se produce acá, y la diferencia en esto son las importaciones, pero adicionalmente lo que tenemos es que este rectángulo, la diferencia, digamos, cantidad importada por el monto del arancel, va a significar la recaudación que va a lograr el gobierno de estos aranceles a las importaciones, ¿sí? Nosotros acá, ¿qué es lo que se nos van a generar? Los analizamos, pero vamos a tener un triángulo vinculado con el subconsumo que se va a generar en esta economía, y un triángulo generado con la existencia de sobreproducción que va a haber en esta economía, ¿sí? ¿Qué es este PS que tenemos acá? Bueno, ¿qué pasa si yo establezco un país socio al que no le voy a estar cobrando este arancel? En particular, podría considerar cobrarle uno más bajo, pero en particular consideremos el caso de no cobrarle nada, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a tener es que efectivamente si el precio del socio está por acá, digamos, en un intermedio entre el precio sin y el con arancel, efectivamente
tenemos que se va a producir menos a nivel local que lo que se producía cuando yo tenía que le compraba, digamos, al precio internacional con el arancel, y se va a consumir más respecto a esa situación también. Entonces, vamos a tener que efectivamente los triángulos, digamos, que están marcados en azul, lo que van a mostrar es lo que típicamente se llama como creación de comercio, que tiene que ver con esta caída del subconsumo y caída de la sobreproducción que generaba el hecho de tener este arancel por acá arriba respecto de la situación del precio internacional, ¿sí? Por el otro lado, lo que no hay que olvidarse es que si yo estos eran nuestros triángulos originales, y de los que ya habíamos charlado, que tenían que ver con que todo esto es subconsumo y todo esto era sobreproducción. Bueno, respecto a esa situación, con el socio vamos a estar relativamente mejor en ese sentido. Pero nosotros lo que teníamos era que si cobrábamos el arancel, efectivamente todo esto era recaudación, mientras que ahora nosotros lo que vamos a tener es recaudación perdida por el hecho de que yo estoy desviando el comercio de un país que era más eficiente, digamos, típicamente este precio internacional, en principio no sabemos qué país es, pero supongamos, o sea, el resto del mundo, llamémoslo, hacia el país socio, ¿sí? Y eso hace que caiga la recaudación en ese sentido, y que eso no es que se vea, digamos, reflejado en la baja del precio, ya que todo esto, digamos, esta diferencia en altura, tiene que ver con el hecho de que el socio es más ineficiente que el resto del mundo, ¿sí? Obviamente, o sea, si yo quiero medir si conviene o no, bueno, lo que tengo que medir es efectivamente qué tan grande es la creación del comercio respecto de la desviación del comercio, y obviamente esto va a tener que ver, en este ejemplo súper sencillo de 2×2 de pizarrón, con las áreas que tienen todo esto. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, de algunas cuestiones como, bueno, qué tan grandes eran originalmente los triángulos, qué tan grande era la recaudación, qué tan diferente es el precio que establece el socio respecto al precio internacional, es decir, qué tan ineficiente es el socio con el que me estoy aliando, etcétera, ¿sí? O sea, todas estas cuestiones van a ser relevantes, y obviamente, o sea, digo, si el socio es casi igual de eficiente que el resto del mundo y el precio internacional, y no le estoy cobrando el arancel, bueno, la creación de comercio obviamente va a ser súper grande y la desviación va a ser pequeña, pero esto es lo que hay que medir, digamos, en cada uno de los casos. Bien, con respecto a las cuestiones más de equidad, que yo les decía que era un poco más en los que nos íbamos a centrar, ¿sí? Nosotros lo que sabemos es que, o sea, el teorema, el modelo de Heger-Ohlin vía su teorema de Stolper-Samuelson nos dice algunos resultados que son súper fuertes, y que en particular son como medio que, yo lo que siento es que a veces desde primero, segundo, digamos, desde que empezamos a ver esto, porque si bien, por lo menos yo no tenía tan en claro el modelo hasta comercio internacional, pero si ustedes se fijan en los programas, por ejemplo, en el de finanzas públicas, ya lo ven, de finanzas públicas, lo que era uno, digamos, en el plan viejo. En ese sentido se ve muchas veces, ¿sí? Y es algo que uno tiene en cuenta, bueno, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Los países se van a especializar en la producción de ciertos bienes. ¿Qué producción de qué bienes? Bueno, aquellos donde tienen una ventaja comparativa. Bueno, ¿y qué va a pasar con la remuneración? Bueno, lo que va a pasar es que aquellos factores, ¿sí? Que son abundantes en el país y que están vinculados con aquella ventaja comparativa que tiene ese país, van a aumentar su retribución, y los otros factores van a disminuir. Esto podría llevar a pensar rápidamente, sí, ahora vemos todo lo que hay detrás, pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar en los países relativamente pobres o países en desarrollo, llamémoslo, donde los factores, digamos, más calificados, por ejemplo, o sea, digo, no solo capital humano, sino también capital físico, es menos abundante versus la mano de obra no calificada? Bueno, uno lo que podría pensar es que va a aumentar la retribución de la mano de obra no calificada en detrimento de la mano de obra calificada, el capital físico, etcétera, y en ese sentido, bueno, va a disminuir la desigualdad en esos países, versus va a suceder exactamente lo opuesto en los países desarrollados, donde la mano de obra calificada es el factor más abundante, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente nosotros, o sea, no necesito mostrarles una estadística para que ustedes sepan que digamos, la desigualdad no tuvo una trayectoria
que demostrara eso en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, no es tan claro que la desigualdad disminuyera en los países en desarrollo y aumentara en los países desarrollados, ¿sí? De hecho, nada, que ahora se publicó, pero un paper que habíamos trabajado en 2017 con alguna gente del CEDLAS, mostraba un poco eso, ¿sí? En los países en desarrollo, cómo fue la curva, digamos, de desigualdad, o sea, midiendo el Gini, evaluando cómo había impactado desde el 85 en adelante, y no es tan claro que haya pasado todo esto. En particular, si uno se centra en esta cuestión puramente del comercio internacional, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros para hablar del teorema de Stolper-Samuelson, para hablar del modelo de Hecht-Cherolin, estamos haciendo un montón de supuestos. En particular, el supuesto con el que uno arranca con el modelo de Hecht-Cherolin es que es un modelo de dos países, dos sectores, dos factores, ¿sí? O sea, dos bienes, dos factores. Entonces, en ese sentido, ya si salimos de este mundo de 2x2x2, bueno, probablemente hay algunas cosas que no sean tan sencillas de extrapolar. Lo mismo con algunos de los supuestos de que los factores pueden moverse libremente, sí, entre un sector u otro, que también los factores son homogéneos, digamos, hacia adentro, que no hay costos de reasignación, que no hay movilidad internacional de los factores, etcétera, ¿sí? Probablemente ustedes también hayan visto en comercio internacional algunos de otros modelos, como puede ser el modelo de factores específicos. Bueno, ahí si uno mira ese modelo, bueno, no es tan claro lo que sucede sobre la desigualdad en particular. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que mirar es, bueno, qué sector está exportando, qué sector está importando, qué sector está compitiendo, digamos, con las importaciones. Pero bueno, si uno partiera sobre retribuciones iguales para todos, bueno, podría pensar que la desigualdad aumenta. Tampoco es claro que ese sea un supuesto quizás tan válido. También hay modelos quizás un poco más actuales de estos de comercio de tareas, teniendo en cuenta que las empresas quizás no hagan todo el proceso productivo en un mismo país, puedan hacerse cuestiones como pueden ser el offshoring o el nearshoring, que es un poco algo que se está viendo en los últimos tiempos, que quizás dan resultados distintos, considerando que levantamos algunos supuestos del modelo este tan rígido de Hecht-Cherolin, ¿sí? Acá está la referencia de este paper que les decía, donde lo que se habla es, bueno, uno podría pensar que el modelo de Hecht-Cherolin está ahí dando vueltas, pero los resultados parecieran no ser esos de los que estamos hablando en términos distributivos del comercio, ¿sí? En ese sentido, lo que ellos analizan es, podría darse efectos distributivos distintos, teniendo en cuenta diferentes canales, ¿sí? En particular, van a analizar 3 canales, ¿sí? Que tienen que ver con... por un lado, no está acá, esto está en la slide siguiente. Por un lado, y que va a ser el más estudiado, esto que tiene que ver con el mercado laboral y cómo impacta sobre el mercado laboral la apertura hacia el comercio. Por otro lado, ver las decisiones de producción que quizás uno podría pensar que no son tan relevantes, pero en países muy, muy pobres, donde, por ejemplo, las cuestiones de pobreza o de ingresos se mira más en términos de consumo, por ejemplo, pueden ser relevantes, y esto de la autoproducción, de cuánto produce en el hogar, etc. Y por otro lado, esto que ya medio les había adelantado, esto que mira sí, Guido Porto en varios papers, que tiene que ver con cómo impacta sobre los precios. En ese sentido, y un poco de la mano de esto que decía, tienen estos papers donde lo que se hace es un análisis de equilibrio general, donde hay un montón de cuestiones de modelización que son súper fuertes y hay muchos supuestos detrás que hacen este intento por medir cómo cambia el bienestar de los hogares vía un cambio en los precios relativos consecuencia de la apertura al comercio, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Es súper dependiente de cómo modelan ¿sí? Los parámetros de estimación, ¿sí? Cuáles son los parámetros, cuáles son los supuestos que van a hacer, y eso es súper relevante, pero es una literatura muy interesante. De vuelta, no hago énfasis porque sé que hay una materia entera donde lo ven bastante seguido, pero es un canal que es relevante. Bien, también hay un montón de papers que lo que miran sí son, bueno, si la exposición fue diferencial entre diferentes sectores, ¿sí? Muchas veces lo que miran son encuestas de hogares para hacer este análisis y tienen el problema de que tienen en cuenta los aranceles nominales y no lo que efectivamente después sucede.
Algo que los autores van a tratar de tener en cuenta durante el análisis, aunque obviamente uno a veces se olvida cuando mira todo esto, es, bueno, las políticas no dejan de ser endógenas, ¿sí? En tal sentido, en ser endógenas, uno tiene que ser cuidadoso cuando las mira por todo esto. Bien. Los 3 canales que dice acá son los que ya les mencioné, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ingresos laborales y el canal vinculado con el mercado del trabajo, consecuencia de la apertura, cómo cambian los precios de los bienes que enfrentan las familias, y por el otro lado las decisiones de producción que pueden ser relevantes en algunos países, quizás no tanto en otros. Obviamente el canal del mercado laboral es el más estudiado, el mercado de los factores, llamémoslo, y que tiene un poco que ver con esta historia a los Gescherolin y un poco ver cómo se mueve por ahí, ¿sí? En ese sentido, ellos argumentan que habría una serie, creo que son 5, de diferentes canales por los cuales podrían no darse los resultados de Gescherolin, ¿sí? Y que obviamente tienen que ver con el hecho de levantar los supuestos, básicamente, de Gescherolin. En particular, bueno, uno de los primeros canales que analizan son todo lo que tiene que ver con el skill premium, por un lado, o sea, van a analizar 2 tipos de premium, ¿sí? O sea, por un lado el skill premium y por el otro lado el industry wage premium, que tiene que ver, bueno, como ya saben, por un lado, de si hay un efecto diferencial por la capacitación que tengan las personas y por el otro lado por sector, ¿sí? En particular, en el caso de lo que tiene que ver con el skill premium, que de vuelta los que hayan hecho economía laboral lo habrán también analizado hasta el hartazgo, tiene que ver con considerar el hecho de que quizás hay más de 2 factores, ¿sí? Ya no estamos en un mundo de 2x2, hay algunos factores que son más, digamos, complementarios que otros, de quizás los factores que son abundantes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de países donde el factor tierra es abundante y es relevante en términos de sus exportaciones, quizás no es tan complementario del trabajo no calificado, como sí del trabajo calificado o del capital físico, y eso hace que pueda por ese lado ser sí relevante un skill premium si hay una, digamos, evaluación en este sentido del teorema de Stolper-Samuelson, ¿sí? Si uno considera que no solamente se queda con 2 factores, sino que está mirando más factores y algunos bienes que no son transables. Otras explicaciones que ellos encuentran por este lado, bueno, tiene que ver con todo el desarrollo de China, ¿sí? Donde quizás no es tan sencillo el análisis como el de otros países en desarrollo, o donde no hay los mismos resultados que hubo en los últimos 30, 40 años respecto de otros países, ¿sí? Naturalmente, un poco en esto, y ya lo habíamos charlado, esto que tiene que ver con el outsourcing y también o sea, el offshoring y el nearshoring, ¿sí? de hacer en otros países algunas tareas y que no todo el proceso productivo se haga dentro de una misma, dentro de las fronteras de un mismo país, vinculado también con el hecho de que hay un cambio tecnológico sesgado en muchos lugares. También los autores lo que plantean es que hay algunas cuestiones también vinculadas con la transición. Por un lado la incertidumbre, que eso va a aparecer más adelante, pero también la existencia de que el ajuste, digamos, que se hace entre los mercados, entre los diferentes factores, no es instantáneo como planteaba el modelo de Gescherolin, sino que hay un desempleo de transición de gente que, bueno, por estos cambios, digamos, por la apertura, puede llegar a perder el trabajo y que quizás sean estas rigideces vinculadas con el mercado laboral las que generen este desempleo en la transición, además de que obviamente los factores no son, como suponía el modelo de Gescherolin, totalmente homogéneos, ¿sí? Esto los autores consideran, aunque si bien no hay tanta evidencia empírica, como en varios de estos aspectos, que va a afectar, sí, de manera desproporcionada a los más pobres, ¿sí? Voy un poco al 4, después vuelvo al 3. El 4 también
habla de esta transición del momento en el que se genera esta apertura, ¿sí?, a los mercados internacionales, y en ese sentido ellos lo que van a plantear es que no solo va a afectar, digamos, el salario medio, sino que también va a afectar la varianza, va a afectar la volatilidad de los salarios, digamos, que van a poder recibir, y en ese sentido generan una mayor incertidumbre en los mercados laborales, aunque también nuevamente van a encontrar poca evidencia. Ellos van a analizar, de vuelta como el paper este de Bloom que les contaba hace un rato. Este paper hace un poco un raconto de diferentes papers que van a un canal en particular a medir cómo impacta. Un poco por el lado de volver a esto del modelo de factores específicos, va el canal 3, ¿sí?, donde lo que dice es, bueno, que lo que puede haber también son cambios a nivel industria, ¿sí?, que lo que se esté hablando es de un premium, pero ya no por la capacitación, digamos, sino vinculado con la industria, y que efectivamente haya, como planteaba el modelo de factores específicos, no quizás algo tan rígido, pero sí cuestiones vinculadas con que en un plazo más bien corto o mediano, los trabajadores no puedan pasar de un sector al otro. De vuelta, como ya dije en el canal 2, ¿sí?, los mercados laborales más o menos rígidos alteran todo esto, y en ese sentido la mayor rigidez generaría que esto sea más importante. Lo mismo con el anterior, con el 2, digamos, que estaba relacionado. Obviamente, si uno lo que plantea es que hay mercados quizás informales, como suele suceder en muchos países en desarrollo, mercados de trabajo informales, bueno, eso podía morigerar un poco este efecto y quizás ir en contra de esto. De vuelta, acá en otros decía poca evidencia, acá la evidencia es mixta y no pareciera ser tan claro si esto sucede o no. Bien, el último de los canales que ellos analizan, ¿sí?, sobre el mercado laboral, tiene que ver con esto de estándares de los mercados laborales. Quizás, digamos, si uno lee esto, podría pensar que va en ambos sentidos. En particular, los autores lo que consideran es que quizás la apertura genere que las empresas se vean como obligadas o sientan que tienen que bajar costos, y en tal sentido se vuelquen hacia el mercado informal, ¿sí?, de trabajo, y en tal sentido se vean menos interesadas o menos incentivadas, llamémoslo así, a cumplir con las regulaciones laborales por el hecho de que tienen que tener alguna forma de bajar costos para enfrentar, ¿sí?, la nueva competencia que tienen por el hecho de la apertura al mercado internacional, ¿sí? Bueno, un poco por ese lado son las ideas que plantea el paper de, bueno, ¿por qué podría no dárselo de Scherolin? Bueno, por todo esto, porque hay rigideces, porque hay movilidad internacional de factores, porque no estamos hablando de un mercado de 2x2, porque hay bienes no transables, porque el hecho de que no sea solamente 2 factores, podemos hablar de complementariedad entre algunos factores que son relativamente más abundantes y otros que quizás, por ejemplo, son el trabajo calificado, y en ese sentido que eso plantee una diferencia, ¿sí?, de lo que el modelo obvio nos podía llegar, el modelo obvio no, el modelo tradicional, con resultados que ya a esta altura a nosotros nos resultan quizás obvios, pero que no se dan en la realidad, nos podría llegar a pensar. En ese sentido, acá está lo que les decía, ¿sí?, del otro canal que puede ser relevante en algunos países, que es este de, bueno, cuáles son las decisiones de producción en los países donde quizás el mercado formal de trabajo no sea el más relevante, sino que también es relevante la producción a nivel familiar, a nivel de una granja, una cuestión de autoconsumo, ¿sí? Bueno, muchos problemas para medir eso, ¿sí? Y el otro canal, como yo les decía, es ese que habíamos charlado, de los papers de equilibrio general, que suelen centrarse en el aspecto más de ver cómo impacta el cambio de precios sobre las diferentes familias, teniendo en cuenta estos parámetros de estimación, ¿sí?